ejercer el derecho de defensa en juicio, de la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión durante 9 jornadas. Me hubiera gustado poder también hablar frente al tribunal. No es la primera vez que sucede, ¿eh? Ya cuando se me tomó declaración indagatoria, cuando presté declaración indagatoria, el 2 de diciembre del 2019, faltaban apenas 8 días para que asumiera el nuevo gobierno, y yo como vicepresidenta, presté declaración indagatoria en Comodoro Pi. Recuerdo que en aquella oportunidad pedí que fuera televisada, o sea, pedí que la sociedad pudiera conocer a través del sistema del SIJ, del Sistema de Información de Justicia, como fue ahora la exposición de los fiscales, y no se me permitió tampoco televisar, que entraran cámaras para televisar la declaración indagatoria. No debía sorprenderme, porque tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. ¿Y por qué decía hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita? Y es muy simple, es muy simple. Cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas, cuando un sistema de justicia permite que el juez, que se había declarado incompetente, esto es el juez Ercolini, se había declarado incompetente en una denuncia que hizo la entonces diputada Carrió en el año 2008, se declaró incompetente en el año 2011. Si no se puede ver, pero se puede ver con mitad de pantalla. De cualquier manera vamos a subir después. A ver, por favor, gracias. Ahí, en esa cámara. Esta sentencia es del 6 de julio del 2011, Poder Judicial de la Nación, Ercolini. Y son la denuncia por sobreprecios en la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 7 de Chaco, adjudicada a los sucesores de Adelmo Biancalani, y las irregularidades denunciadas en la contratación de la firma Gotti por parte de la Gobernación de Santa Cruz. Bueno, esto eran apenas de las 51 obras que hoy forman parte del armado de esta causa, serían 5 o 6, estamos hablando del año 2011, tal vez un poco más. Pero ¿qué dijo ahí Ercolini? Ercolini, invocando jurisprudencia de la Corte de Justicia, dijo: la única participación del Estado Nacional en las obras viales en cuestión fue, como en el caso de la provincia del Chaco, la financiación total de las mismas, la que se efectivizó mediante transferencia a la Administración General de Vialidad Provincial de la provincia de Santa Cruz. En casos como estos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en reiterada jurisprudencia al analizar estrictamente la competencia de este fuero de excepción y, por lo tanto, resuelve enviarla. Aquí está la firma. Esta pieza, que es una sentencia, es una prueba, es una sentencia judicial, firmada por Ercolini y consentida a no saben por quién. Sí, por el fiscal Polichita. Ahí la están mostrando. Eso, perfecto. Ahí está la firma, perfecto, ahí está la firma de Polichita. Bien, esto va a Santa Cruz. Y esto es otra cosa. La nata va a Santa Cruz también, porque estaba leyendo acá la tapa de Clarín que dice: la nata promedió 24,7 puntos de rating y le sacó casi 9 puntos a Fútbol para Todos. ¿Y por qué? Lavado, presión opositora para que una causa no vuelva a Santa Cruz. No, sí, todo hace juego con todo. La causa va a Santa Cruz. Entonces, otra diputada, en ese entonces no era diputada, era dirigente provincial, era la esposa del candidato a gobernador que había perdido las elecciones en la provincia de Santa Cruz, denuncia en el juzgado federal también sistemas de cartelización y de sobreprecios. La entonces jueza federal de Río Gallegos toma una resolución en base a la denuncia de la diputada y pide informes a Vialidad Nacional respecto de todas las obras que la diputada había denunciado. No era diputada todavía, ahora es diputada. Y entonces Vialidad Nacional le manda el informe de 49 obras. Son 49 de las 51 obras que hoy conforman lo que se conoce como el juicio de vialidad.
¿Se entiende, no? De las 51 obras que hoy conforman el juicio de vialidad, 49 fueron remitidas por la Justicia Federal de Río Gallegos a la Justicia Provincial. Antes había hecho exactamente lo mismo el juez Ercolini. El 18 de junio del 2015 sale un sobreseimiento sobre esa causa provincial que La Nación, no voy a leer, también vamos a acompañar las sentencias, La Nación, insospechado de ser kirchnerista, dice: sobreseen a Lázaro Báez y Peralta en una causa por sobreprecios en Santa Cruz. Peralta era el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz. El fiscal Giordano determinó que no hubo hechos de corrupción ni cartelización en la obra pública entre 2003 y 2013. El dictamen favorece al expresidente Kirchner, a la memoria deberían haber dicho del expresidente Kirchner, y tiene carácter vinculante. Esto lo publicó La Nación, sobreseimiento sobre 49 de las causas. El artículo también lo vamos a subir para que ustedes lo tengan. Y aquí, La Nación, en grande, sobreseen a Lázaro Báez y Peralta en una causa por sobrepeso en Santa Cruz. Esto sucedió en el 2015. ¿Qué sucede? Sucede que llega el nuevo gobierno e Iguacel es designado actual intendente de Capitán Sarmiento, creo, es designado interventor de vialidad. Y entonces, la primera resolución que hace Iguacel es ordenar una auditoría en un solo distrito de todo el territorio de vialidad nacional. Por supuesto, ustedes lo saben ya, el distrito 23, la provincia de Santa Cruz. Entonces, ¿a dónde se presenta esa denuncia? Ante el juez Ercolini. ¿Con qué fiscal? Polichita también. Bueno, el juez que en el 2011, o sea, 5 años antes, se había declarado incompetente, remitido todas las denuncias a Santa Cruz, ahora se declara competente, pero con una novedad. Incluyen el tema de asociación ilícita. Bien. Comienza entonces una feroz campaña. Perdón, ahí chingué la cámara, gracias. No soy actriz ni voy a no tengo tanta experiencia en los sets de televisión como otros dirigentes políticos, así que discúlpenme si no miro la luz correctamente. Comienza una feroz campaña política y mediática. En Chaco, Lázaro Báez también cobró por obras que no hizo. O sea, ¿cuál era el planteo que se le hacía a la sociedad? Se habían cobrado obras que no estaban, que no se habían hecho. O sea, una estafa monumental. Hacer obras, hacer rutas y que las rutas no estén, es una estafa monumental. Y comenzó esta publicación, pero con cifras, con números. En esa provincia tuvo contratos por 586 millones, hubo tramos de ruta con sobreprecios, y empiezan con los sobreprecios y con cifras que nunca, nadie sabe de dónde salen, pero sí la gente lee. Con un sobreprecio de 100% sin terminar. O sea, ¿cuál es la creación de sentido común? Cobraron y no lo hicieron, una estafa. Solicitan que Capitanich sea indagado por una ruta inconclusa que tuvo sobreprecios. Bueno, el gobernador en este momento era el intendente de Resistencia, pero ese no era el problema de Capitanich. Todo el problema que Capitanich tiene es que un día se le ocurrió en una conferencia de prensa de las que daba habitualmente como jefe de gabinete mío por la mañana, romper ante las cámaras un ejemplar de Clarín. De allí fue expulsado del paraíso de los que, bueno, tienen una privilegiada prensa. Otro titular: ripio, baches y poco asfalto, un recorrido por las rutas que no hizo Lázaro Báez. Otro titular: Vialidad le respondió a Cristina: hicimos auditoría y hay en promedio 50% de sobreprecios. Otro titular, ya de noticias, exclusivo: Lázaro Báez cobró sobreprecios de un 65, o sea, van pasando del 50, del 100, 55, 65.
La acusación de los fiscales en el juicio de vialidad. Esto estamos hablando del año 19. Las pruebas contra Cristina sobre precios del 65%, obras sin finalizar y el destino incierto de 46.000 millones. Fíjense, retengan esta cifra. Retengan esta cifra porque Clarín decía que había 46.000 millones. Después vamos a explicar que nunca tuvo la provincia esta cifra en materia de vialidad nacional. Los fiscales Polichita y Maíquez demostraron que casi el 80% de las obras por Santa Cruz terminaron en manos del Grupo Báez, entre otros privilegios. El gobierno licita la obra por la que Báez cobró 2.900 millones y nunca terminó. El empresario kirchnerista tuvo el contrato durante 8 años y solo se... etcétera. Otro empresario, Cristóbal López, se quedó con las obras que Báez no terminó. Presentó un precio muy por debajo del presupuesto oficial. Vialidad consultó a la AFIP y la justicia y no hubo objeciones para adjudicar el proyecto. El proyecto nunca se pudo hacer, obviamente, con esas cifras, porque estaban muy por debajo del presupuesto oficial y nadie va a construir nada a pérdida. Bien, esto sucedía al comienzo del juicio, donde presté, como les dije, declaración de indagatoria y además, por primera vez un juez citó a Cristina por corrupción y empieza el juicio con esta construcción sobre precios, rutas no hechas, rutas inexistentes, o sea, empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días, los fiscales, en lo cual yo estuve sentadita en Comodoro Pi, escuchando durante 5 días ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso. Bien, empieza el juicio, nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado, pero no es que no fue probado y entonces, bueno, hay dudas, no solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados por el Ministerio Público Fiscal. Más de 100 testigos, yo voy a leer solamente algunos, y los que voy a leer no son de ninguna defensa. Son testimonios propuestos por los fiscales. Recordemos, contextualicemos. Empezó el juicio y se iba a comprobar que Lázaro Báez, o sea, Cristina, en el discurso de los fiscales, no se había hecho absolutamente nada y por lo tanto había sido una estafa monumental. Yo quiero leer algunos de los testimonios nada más, muy poquitos porque no quiero cansarlos ni aburrirlos. Por ejemplo, el de Laura Indie, la abogada jefa de legales del Distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad y testigo de la Fiscalía. Es decir, la acusación contó que la conducción macrista de Vialidad llegó al edificio del distrito en un patrullero, sí, en compañía de Stoddart, el jefe de legales, y Guasel llega en un patrullero a Vialidad, a la Delegación de Vialidad Nacional en Río Gallegos. La intimidaron y se vio obligada a firmar un documento según el cual a las empresas de Lázaro Báez ya se le habían pagado las obras y no se les debía nada. Reitero, la hacen firmar un documento según el cual a las empresas de Lázaro Báez ya se les había pagado todo y no se le debía nada. Eso era importante porque si se demostraba que el Estado estaba en mora con Austral, no se podía hablar, por ejemplo, de favoritismos. ¿Qué dice textualmente, encomillado, en su declaración? Según relató bajo juramento el actual, los exfuncionarios macristas llegaron en un patrullero de la Policía Federal para pedirle que firme un documento. Comillas, les soy sincera, no corroboré nada y firmé, reconoció. Este es un testigo, me tengo que alejar un poco del micrófono, gracias. Me dan indicaciones fuera de cámara porque les reitero, no voy a los programas de televisión, no tengo gran experiencia mediática.
David Bamondes, otro testigo propuesto por la Fiscalía, explicó cómo se hacían las redeterminaciones de los costos. Escuchen esta palabra, porque la habrán escuchado mucho del fiscal. Redeterminación de las obras. ¿Qué es? Cuando redeterminan el costo porque aumentaron los precios, o sea, hay inflación, aumentan los costos de las obras, cuando el INDEC señalaba aumentos de más del precio del 10%. ¿Cómo era el sistema? Lo explica el propio testigo. Se aplicaba un decreto de la época de Duhalde, no del kirchnerismo, se aplicaba para hacer redeterminaciones durante nuestra gestión un decreto de la gestión de Duhalde, el decreto 1295, y como ley esto no puede ser ignorado ni por los jueces ni por los fiscales. Se establecía que si había una variación superior al 10%, había que hacer redeterminación. Explicó que cuando el titular de Vialidad fue Nelson Pediotti solo se hacían en promedio 3 por año, pero el volumen era enorme, se dedicaba a esos reajustes el 30% del presupuesto. Cuando llegó el macrismo, se cambió el decreto de Duhalde y se permitieron las redeterminaciones con solo el 5% de aumento en los precios. Un cambio a favor de las empresas constructoras. ¿Quién lo dice? Un testigo de la Fiscalía y gente de Vialidad. Contó lo que los llevó que fueran casi permanentes, a veces 10 por año, y el gasto del Estado se duplicó. Obviamente que se duplicó. Si solamente se podían modificar los precios con un 10, si le das el 5, se duplicaron todos los costos. Sin lugar a dudas, es matemático. Y cuando llegó, además contó que era uno de los encargados de las redeterminaciones de precios de las obras hasta diciembre del 2015, y cuando llegó Iguacel lo empezaron a perseguir y lo pusieron en una operación de radio. Bueno, cuenta penurias personales de la persecución que, bueno, no debiera ser, por lo menos que el cambio de gobierno implicara la persecución de los empleados públicos. Siempre se adecuó, esto es textual, encomillado, siempre se adecuó y se redeterminó a todas las empresas por igual. Nunca hubo una intención de que haya algún sobreprecio. Nos basábamos siempre en los números del INDEC. Cuando un defensor le preguntó acerca de si alguna vez se le pidieron que redetermine precios por arriba de lo que decía el INDEC, no, jamás. Eso no se podía hacer. Pasaba por diversos controles en Buenos Aires, luego por auditoría interna y finalmente por la SIGEN. SIGEN es la Sindicatura General de la Nación. Miren todos los controles, SIGEN, gerencias. Había muchos ojos que veían los balances, los números y los índices que se usaban. Por ejemplo, una obra, esto es todo encomillado, por ejemplo, una obra vale 1 millón y obviamente por la inflación todo sube. Cuando el INDEC indica que la inflación supera el 10%, tenemos que adecuar la obra. Con nosotros era el 10%. Cuando llegó Macri, lo cambió y lo modificó a favor de las empresas. Varía 5%, le modifican el precio. Bueno, es el testigo de la Fiscalía. Otra testigo de la Fiscalía, María Re, la ingeniera, dijo, textual, comillas, 2016 es un año que recordaré siempre. Me persiguieron y a todos nos pusieron un cartel que decía inútiles, ineficientes, corruptos. Ese año es el que llegó la intervención, no me lo olvido más, cierro comillas. Explicó que ella no supervisó ninguna obra de Austral, sino de otras empresas, pero que en todas pasaba lo mismo. Comillas, abro comillas, no conozco obras, ni una sola, que no tenga atrasos, postergaciones, prórrogas, pero eso ocurre con todas las empresas en todo el país y en especial en la Patagonia. Y explica por qué en la Patagonia. Si a una máquina se le rompe un tornillo, un solo tornillo, no hay forma de reemplazo. Hay que buscarlo en Buenos Aires y la máquina queda parada. Pero además en esos años hubo huelgas de petroleros y otros conflictos laborales que no dejaban trabajar a las empresas. No se podía llegar a las obras. Respecto de la acusación de que Austral no tenía un director técnico en cada obra, escuchar, por favor. Respecto de la acusación de que Austral no tenía un director técnico en cada obra, dijo que, comillas, ocurría con todas las empresas. No había ningún problema. Había un director técnico que era responsable de 2 o 3 obras. Era lo habitual. Yo no sé si se... este es muy interesante porque estoy siguiendo con orden de cómo fueron declarando, pero únicamente, vuelvo a reiterar, los testigos que propuso Luciani y Mola. Esto que acabo de leer lo dicen los testigos de Luciani y Mola. Bien, vamos con Leandro Martín García. ¿Quién es Leandro Martín García?
el interventor que Iguacel pone en el distrito cuando llega en el patrullero, junto a Stoddart. El interventor de Vialidad Santa Cruz, puesto por Iguacel, declaró, comillas, me encontré con un distrito que no disentía con la situación de otros distritos. Había muchas noticias en los medios, textual, había muchas noticias en los medios, pero no encontré ninguna situación anómala. Cierro comillas. Además, agregó que lo que hicieron con Iguacel fue quitarle todas las concesiones a Austral, Construcciones, y las obras quedaron paralizadas. Relató cómo lo llamaron de urgencia, comillas, a mediados de enero del 2016 para que viajara a Buenos Aires a entrevistarse con Iguacel y el jefe de jurídicos Stoddart. Las primeras medidas que precisamente tomó fue la quita de las concesiones a Austral. Tampoco aportó datos al afirmar que las demoras en las obras, comillas, son habituales. Incluso detalló que nunca, comilla, nunca dice él, nunca, en toda su experiencia vio que se cumplieran los plazos establecidos en los pliegos. Esto lo dice Leandro Martín García, interventor puesto por el macrismo, por Iguacel, en el Distrito Nacional de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. Habituales. Dijo que las demoras en las obras son habituales, comillas. Nunca, comillas, en toda su experiencia vio que se cumplían los plazos establecidos en los pliegos. Según explicó, siempre hay contingencias que extienden los plazos de entregas más allá de las contratistas. Bueno, yo no sé si es necesario seguir con tantos testimonios, pero me parecieron que esos eran importantes. Hay dos muy importantes, que son los auditores, Jesús Justo Pastor Romero y González Oría, Biancho, muchos testimonios. Todos los testimonios propuestos por los fiscales Mola y Luciani, bueno, finalmente colapsaron. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este lapso, después voy a subir a la red también para que puedan ver la cobertura que le daban Clarín y La Nación, las dos naves insignias del lawfare, prácticamente no cubrieron nunca el desarrollo del juicio. Durante casi 3 años ni aparecieron. Fundamentalmente lo cubrieron 2 diarios. Ámbito Financiero, con una periodista siempre la misma, Sofía Caram, y otro, Raúl Colman, de Página 12. Ellos ni aparecían por el juicio, ni lo seguían. Solamente seguían con titulares que no tenían que ver con lo que estaba pasando con la realidad. Mientras el juicio sucedía, transcurría el 2019, el 2020, el 2021, y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita me quedé corta, porque en el curso de ese año y de todo el proceso de lo que fue el macrismo, del 16 al 19, del 19 cuando llegamos al gobierno, hasta ahora, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial el macrismo. Desde enterarnos que el jefe o uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián Rodríguez Simón, Pepín, que sigue prófugo, había sido el artífice de la medida de Rosati y Rosenkrantz por decreto presidencial sin acuerdo en el Senado, en la Cámara, hasta nos enteramos también que Fabián Rodríguez Simón fue el que extorsionó a Alejandra Gils Carbó, procuradora fiscal de la Nación, votada con los votos que exige la Constitución, con amenazas sobre sus hijas para que renunciara. Finalmente Alejandra Gils Carbó renunció. Nos enteramos también, porque lo sufrimos en carne propia, del sistema de espionaje que se había montado entre la AFI y algunos sectores judiciales que permitían que se cablearan los penales para escuchar a los abogados con los detenidos que ellos llamaban por la corrupción, pero que todos sabemos que eran detenidos políticos. Se descubrió también la Gestapo. Se descubrió la Gestapo en la ciudad de La Plata, donde un ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo de la gobernadora Vidal, quería una Gestapo
trapo para los dirigentes sindicales. Cuando este ministro tuvo que ir a declarar a la comisión bicameral por las tareas de espionaje, porque había gente de la AFI, empresarios, mandó a un abogado a declarar a la comisión bicameral. Ese abogado que fue a declarar a la comisión bicameral, según la jueza Arroyo Salgado, a la que nadie sospechará de kirchnerista, es el que la sacó de las causas de lavado en San Isidro. Esto es para reflejar cómo finalmente afloró lo que era un sistema judicial totalmente compenetrado con los servicios de inteligencia y obviamente dirigido, direccionado, creado este sistema desde la propia Casa Rosada a través de Mauricio Macri y fundamentalmente de Fabián, que hoy está prófugo. Es el único dirigente político prófugo y no es un peronista. Es de ustedes, los macristas. No es peronista. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Nos quedamos acá, en la Argentina, a dar cuentas. Ustedes huyen. Cuando apenas la primera citación que tienen, huyen. Esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Este señor lleva más de 600 días prófugo.